El silencio fue roto por una voz débil. No era llanto. No era oración. Era una niña diciendo que esa lápida estaba equivocada. Él sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando escuchó que los gemelos no estaban muertos. Que la pérdida podía ser una mentira. Que el duelo quizá había sido actuado. En ese instante, todo se convirtió en impacto. Porque si aquello era verdad, alguien había cometido algo imposible de perdonar. Pero lo que él aún no sabía, era que esa revelación no traería alivio inmediato. Abriría un secreto enterrado que pondría a niños en peligro una vez más. El dolor no gritaba. No lo necesitaba. Aplastaba por dentro, silencioso, constante, como algo pesado presionando el pecho sin irse nunca. No había explosión, no había catarsis. Solo un cansancio profundo de existir en ese estado. Pesaba en el cuerpo, en los hombros encorvados, en la respiración corta que nunca parecía completa. Había culpa, había impotencia, y una nostalgia que no descansaba ni cuando los ojos se cerraban. Dormir no era alivio. Era solo apagarse por unas horas. Todo parecía demasiado limpio. Demasiado organizado. Demasiado definitivo. Los gemelos sanos no desaparecen así. No de golpe. No sin aviso. Cuando la realidad parece demasiado perfecta, nace la sospecha. No como certeza, sino como una sensación incómoda de que algo fue barrido debajo de la alfombra. Y fue en ese vacío donde entró la duda. Pequeña. Persistente. Como una grieta invisible que crece por dentro, sin hacer ruido, hasta amenazarlo todo. Ella estaba allí, pero siempre había estado fuera de foco. Como si el mundo hubiera aprendido a mirar a través de ella. Invisible. Ignorada. Abandonada. Viviendo al margen, sin voz y sin elección, aprendió desde muy temprano que nadie pregunta qué siente una niña como ella. Que nadie espera nada de ella. Y quizá por eso, nadie la escucha. Habló bajo. No por timidez. Sino por costumbre. Como quien pide disculpas por existir. Como quien ha sido silenciada tantas veces que aprendió a ocupar el menor espacio posible. Su mirada no pedía atención. Pedía permiso. Pero lo que dijo tenía peso. Demasiado peso para caber en esa voz pequeña. Cuando mencionó a los gemelos, algo se rompió por dentro. Porque los niños no inventan nombres grabados en pulseras. Y las mentiras rara vez vienen acompañadas de tanto miedo real en los ojos. El lugar no parecía hecho para niños. Parecía hecho para borrar personas. Los pasillos eran estrechos, demasiado largos para un sitio tan pequeño. La oscuridad era constante, incluso durante el día. El moho se pegaba a la garganta, como si respirar allí fuera un esfuerzo extra. Las paredes tenían grietas, marcas antiguas de abandono. Y había un silencio pesado, un tipo de silencio que no calma, asfixia. Como si incluso el llanto hubiera aprendido que no valía la pena. Ella explicó que allí nadie preguntaba nombres. Los niños eran números. Eran peso. Y los más frágiles aprendían rápido a desaparecer. Aprendían a esconderse. A no confiar. A aceptar el abandono como regla, no como excepción. Fue entonces cuando habló del escondite. Un rincón detrás de las puertas cerradas, donde los adultos no iban, donde a nadie le importaba. Y fue allí donde dijo haber protegido a los gemelos, hasta ahora. Ellos estaban vivos. No había forma de negarlo. Delgados. Asustados. Pero respirando. La inocencia aún resistía, mezclada con miedo y fragilidad, como una pequeña llama luchando contra un viento constante. No era alegría. Era supervivencia. El abrazo no llegó de inmediato. Primero hubo rigidez. Después, pasos cortos hacia atrás. Solo entonces llegó el reconocimiento. Por la voz. Por el olor. Por el regazo que parecía demasiado familiar para ser olvidado. El cuerpo recordaba antes que la mente. Pero algo no encajaba. Los niños que han pasado por la muerte no olvidan tan fácilmente.
Y esas marcas no venían solo del abandono. Había algo oculto allí. Algo que nadie quería explicar. Algo que aún no había sido revelado. Los papeles decían una cosa. Los cuerpos decían otra. Y esa incoherencia empezó a doler más que el duelo. Más que la nostalgia. Porque el dolor de la pérdida es cruel, pero el dolor de la mentira es insoportable. Nombres repetidos. Horarios idénticos. Firmas frías, sin historia, sin humanidad. No era error. No era casualidad. Era fraude. Cuando lo comprendieron, el miedo cambió de forma. Ya no era perder a los hijos. Era saber que alguien aún estaba cerca. Alguien que quería controlar su destino, incluso después de todo. El mensaje llegó sin aviso. Sin nombre. Sin emoción. Demasiado corto para ser ignorado. No sigan cavando. Algunos secretos enterrados cobran caro cuando respiran. Aquello no era consejo. No era preocupación. Era amenaza. La persecución ya había comenzado. Y el peor miedo no era perderlo todo otra vez, era saber que quien hizo aquello no sentía culpa alguna. Quien actúa sin culpa, no se detiene. Ella era impecable. Elegante. Educada. El tipo de persona de la que nadie sospecha. La sonrisa era calculada. La postura, perfecta. Por fuera, frialdad bien ensayada. Por dentro, obsesión, envidia y hambre de poder. No aceptaba perder. Mucho menos compartir. La máscara cayó cuando fue confrontada. Y, por primera vez, el odio habló más fuerte que el control. No hubo gritos. Solo palabras frías. Precisas. Crueles. Pero aún faltaba la parte más cruel de todas. El escondite estaba vacío. Las mantas en el suelo, rasgadas. El olor a prisa y miedo aún en el aire. La pérdida regresó con más fuerza. Como una pesadilla que se repite cuando crees que por fin despertaste. El cuerpo reaccionó antes que la mente. La desesperación no dio tiempo para pensar. Solo para actuar. Solo para correr. No se los habían llevado lejos. Los habían escondido, para que nunca más fueran encontrados. La confesión llegó sin lágrimas. Sin arrepentimiento. Solo crueldad. Ella dijo que no quería matar. Quería borrar. Convertir a los niños en herramientas de venganza, piezas silenciosas de un juego enfermo. La captura no trajo alivio inmediato. Pero la verdad finalmente respiró. Por primera vez, no había duda. Y con ella, la oportunidad de liberación. La niña esperaba ser devuelta. Era lo que siempre pasaba. No pidió nada. Ya había aprendido a no esperar. Pero, por primera vez, alguien eligió quedarse. No por lástima. No por obligación. Sino por gratitud. Por reconocimiento. Allí nació algo nuevo. No perfecto. Pero real. Una familia construida en el amor, en la elección y en la acogida. El secreto nunca fue solo sobre los gemelos. Era sobre quien decide ver a los invisibles. Sobre quien elige proteger, cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Si te identificaste, si esta historia te tocó, recuerda, no estás solo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, quédate conmigo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, la próxima historia continúa. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y la próxima verdad, puede cambiarlo todo otra vez.